El Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, se estableció tras la división definitiva del Imperio Romano y su historia es una crónica de expansión, riqueza, adaptación y transformación a lo largo de más de 1000 años de existencia. Desde sus orígenes la capital, Constantinopla, se convirtió en el centro neurálgico de un imperio que fusionaba tradiciones romanas y griegas en una síntesis única que se manifestó en todos los ámbitos de la vida política, económica y cultural. La expansión territorial bizantina fue tanto la expresión de la ambición de recuperar la grandeza del pasado romano como la respuesta a las presiones y desafíos de un entorno en constante cambio. Durante el reinado de emperadores como Justiniano, se emprendieron campañas militares con el objetivo de reconquistar territorios perdidos, campañas que demostraron en ocasiones un brillante despliegue de poder y, en otras, las limitaciones de un imperio sometido a desafíos internos y externos. La riqueza del imperio se fundamentó en una economía diversificada en la que el comercio, la agricultura, la artesanía y una administración fiscal rigurosa jugaban papeles esenciales. La posición estratégica de Constantinopla, enclavada en el cruce de rutas comerciales entre Oriente y Occidente, facilitó el flujo constante de mercancías, lo que permitió la acumulación de recursos y el desarrollo de un aparato militar y administrativo de gran envergadura. La solidez de la moneda bizantina, el sálides, fue reflejo de una estabilidad financiera que permitía sostener campañas militares, financiar obras públicas y mantener una burocracia altamente especializada, capaz de gestionar un vasto territorio con diversidad étnica y cultural. Las murallas de Constantinopla y otras fortificaciones fueron testimonio de la capacidad defensiva del imperio, mientras que el uso de innovaciones como el fuego griego en los asedios mostraba la combinación de ingenio y tradición en la estrategia militar. Paralelamente, la vida cultural experimentó un florecimiento notable, la arquitectura, la literatura, la teología y las artes plásticas alcanzaron niveles de sofisticación que dejaron un legado imborrable en la historia, trascendiendo fronteras y épocas. El comercio no se limitó al intercambio de bienes materiales, sino que se convirtió en un medio para la difusión de conocimientos, facilitando el contacto entre el mundo cristiano y el islámico, y contribuyendo a la preservación de la herencia clásica. La administración centralizada del imperio, encabezada por el emperador y apoyada por una red de funcionarios altamente capacitados, implementó políticas fiscales que, a pesar de ser a veces impopulares, permitieron la recaudación sistemática de tributos y la financiación de campañas militares. Obras de infraestructura y la consolidación del poder estatal. Sin embargo, esta misma estructura, caracterizada por la concentración del poder y una jerarquía rígida, generó tensiones internas, disputas sucesorias y conflictos de intereses entre la aristocracia y el aparato estatal, elementos que en ocasiones erosionaron la cohesión del sistema. La integración del cristianismo ortodoxo como religión de Estado jugó un papel fundamental en la consolidación de la identidad bizantina, proporcionando un marco ideológico y espiritual que unificó a la población y justificó el poder imperial. La construcción de iglesias, catedrales y monasterios no solo fue una muestra del esplendor artístico y arquitectónico, sino también un mecanismo para fortalecer la cohesión social y legitimar el dominio del emperador. Durante su larga existencia, el imperio supo adaptarse a las crisis y reinventarse. Las invasiones de pueblos como los persas, árabes y turcos, junto con los conflictos internos, representaron desafíos constantes que forzaron al Estado a reformar su aparato militar y administrativo. La combinación de una estructura fiscal compleja, la centralización del poder y la utilización de recursos provenientes del comercio y la agricultura permitió al imperio resistir embates externos y mantener, durante largos periodos, una estabilidad relativa. Esta estabilidad favoreció el desarrollo cultural y económico. La expansión territorial se manifestó en diversas fases, en ciertos momentos el imperio extendió su influencia a zonas del Mediterráneo, el Mar Negro y el Próximo Oriente, mientras que en otros se vio obligado a retroceder y concentrar sus fuerzas en territorios estratégicos. Este vaivén territorial evidenció tanto la fortaleza como la vulnerabilidad del sistema, puesto que cada avance o retroceso estaba directamente relacionado con la capacidad de movilizar recursos económicos y humanos. La administración bizantina se distinguió por su eficiencia en la recaudación de impuestos y en la organización de la defensa del territorio. La construcción de infraestructuras como caminos, puentes y puertos facilitó el movimiento de mercancías y tropas, lo que se tradujo en una interconexión que fortaleció el control central sobre las provincias. Esta red logística, junto con el empleo de técnicas avanzadas en la contabilidad y la administración, permitió al imperio sostener un aparato militar capaz de hacer frente a amenazas diversas y a mantener el orden en un territorio extenso y heterogéneo.
La riqueza acumulada se reflejaba en la opulencia de las cortes imperiales, en el esplendor de las ciudades y en la magnificencia de las obras de arte y arquitectura. Constantinopla, en particular, se erigió como un símbolo de prosperidad y sofisticación, donde mercados bulliciosos, palacios suntuosos y templos imponentes se combinaban para crear una imagen de grandeza que inspiró tanto admiración como envidia en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la prosperidad material no fue el único rasgo definitorio del imperio. La producción intelectual y artística alcanzó niveles que contribuyeron a la conservación y transmisión de conocimientos clásicos, lo que permitió que la erudición antigua se integrara y transformara en un legado duradero. La labor de historiadores, filósofos, teólogos y científicos bizantinos constituyó un acervo que, a pesar de las vicisitudes de la historia, sobrevivió y se difundió a lo largo de Europa y Oriente, influyendo en la configuración del pensamiento medieval y moderno. La capacidad del imperio para combinar elementos de su herencia romana y griega con innovaciones propias se convirtió en una de las claves de su longevidad. Las reformas legales y administrativas introducidas, especialmente durante el reinado de Justiniano, tuvieron un impacto duradero al establecer un marco normativo que perduró incluso después del declive político, siendo la base sobre la que se edificaron futuros sistemas jurídicos en el continente. La política exterior bizantina se caracterizó por una constante búsqueda de equilibrio entre la confrontación militar y la diplomacia. El establecimiento de alianzas estratégicas, los matrimonios dinásticos y los tratados de paz fueron herramientas esenciales para preservar la integridad del imperio en un contexto internacional marcado por conflictos y rivalidades.